Hola resilientes, espero que todos ustedes se encuentren muy bien y gracias por acompañarnos hoy en un nuevo capítulo. La emisión de este mes es una emisión muy especial porque hay muchas sorpresas y hay muchas cosas que vienen. Entonces, conmigo tengo a Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Hola resilientes, espero que estén muy bien. Bueno, les decía que este mes viene con muchas sorpresas. Cuéntales, Juan, ¿de qué se trata? Pues Dani, no sé, me imagino yo porque tú y yo estamos cumpliendo años. Exactamente, este mes es el de nuestras fiestas, los presentadores cumplen años, así que si ustedes quieren regalarnos algo, escribirnos algo, pues lo pueden hacer, nosotros no nos ponemos bravos. Bueno Juan, a continuación tenemos lo que yo llamo, o lo que nosotros llamamos el plato fuerte del programa. Yo sé que a ustedes, tanto como a nosotros, nos encanta lo que sigue. Y a continuación viene una persona pues muy especial, una persona de casa, una persona que seguramente ustedes la habrán visto en el teatro, en las obras que hace la iglesia. Y pues hoy nos trae una palabra muy hermosa, muy bonita, que seguramente va a ser de mucha bendición y va a edificarnos a todos nosotros. Espero que la disfruten y a continuación, Juan, entonces vamos con la palabra. Bueno, y como les comentaba hace un momento, hoy tenemos una gran invitada. Tengo el placer de presentar hoy a Vero. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Dani, hola Juandi, qué gusto estar por acá, muchas gracias por la invitación. Vale, no, gracias a ti por dejarte usar del Señor y pues por traer esta palabra que seguramente nos va a ayudar mucho a nosotros. Entonces, ¿de qué se trata, Vero? ¿De qué nos vas a hablar? Claro que sí, vamos a empezar de una vez porque estoy segura que el Señor nos va a hablar a todos. Bueno, el tema de hoy es un tema supremamente especial, es un tema para todos, para todas las edades. Vale. ¿Listo? Esto va a ser muy chévere. Pero antes de arrancar con lo fuerte del tema, quiero arrancar preguntándoles si alguna vez en su vida ustedes se han hecho alguna de estas dos preguntas. La primera es, ¿para qué estoy en este mundo? Y la segunda es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Sí, claro, digamos que uno cuando comienza recién con el cristianismo, esas son las dos preguntas más básicas que tenemos nosotros como cristianos. ¿Para qué vine a este mundo y cuál es mi propósito, digámoslo así? Ok. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que eso es algo que tú también, empezando, te lo preguntas mucho, pero creo que también en el camino y en el trasegar cristiano es algo de todos los días. Hay muchas veces que yo me levanto y digo, Dios, este es el propósito de verdad que tú me enseñaste o el que tú quieres o que tienes para mí. Creo que es una pregunta o son preguntas que me hago muy a menudo y que seguramente los resilientes se hacen muy a menudo. Qué bueno. Yo también espero que los resilientes se hayan hecho estas preguntas una o varias veces en su vida. Y yo también he tenido la posibilidad de hacerle estas preguntas a varias personas y más adelante les voy a contar cuáles son las respuestas más comunes. Pero ahora sí arranquemos. Vamos a ver cuál es el título de lo que vamos a aprender hoy. El día de hoy vamos a aprender sobre el propósito, ¿sí? Muchas veces, sobre todo cuando somos cristianos, nos han dicho, tú tienes un propósito, Dios tiene un gran propósito para tu vida, el propósito para ti es hermoso. Pero muy pocas veces, y sobre todo cuando somos jóvenes, nos enseñan algunas cosas prácticas de cómo saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Pues hoy vamos a aprender un poco sobre eso. Quiero que me cuenten para ustedes qué es el propósito. Uy, bueno, para nosotros, ¿qué es el propósito? Bueno, para mí el propósito es como cumplir los sueños de Dios. O sea, mi propósito es saber qué es lo que quiere Dios y yo pues hacerlo o cumplirlo, ¿no? De alguna manera en la Biblia y en la palabra Dios estipula, por ejemplo, que Él nos hizo para adorarlo, para glorificarlo. Entonces, de alguna manera ese es uno de mis propósitos. También en la Biblia nos dice que debemos llevar la palabra, debemos evangelizar y hablarle a los demás acerca de Dios y de la salvación de Jesús. Así que también creo que ese es el propósito que Dios puede tener para nosotros. Ok, súper, Dani. ¿Tú qué piensas, Juan? Bueno, Vero, pues digámoslo, completando lo que dice Dani, para mí el propósito sería lo que Dios tiene planeado para mi vida aquí en la tierra y en la eternidad. Ok. Ese sería para mí el propósito, digamos todos los sueños, como decía Dani, adorarlo aquí en la tierra, pero pues también adorarlo en la eternidad. Ese sería para mí el propósito, todo lo que Dios tiene planeado desde que yo nazco hasta la eternidad que voy a estar con Él. Ok, qué chévere, bueno, muy bien. Pues vamos a arrancar por definir qué significa la palabra propósito, porque cuando definimos las palabras podemos encontrar mucho de Dios dentro de eso. Y encontré algunos significados de propósito que quiero compartir con ustedes y me parecen maravillosos porque además es una fuente muy chévere que está basada en la palabra y pues nos da mucho del carácter de Jesús también. El primer significado que encontré es que el propósito es el fin en el que todos tenemos la mirada puesta. Y esto me pareció maravilloso
porque también la Biblia en 2 de Corintios nos explica un poco y Jesús nos da esa recomendación de tener la mirada puesta en lo eterno. Y de alguna manera nos está mostrando desde ahí hacia dónde se dirige nuestro propósito, que era un poco lo que tú decías ahorita. El segundo significado que encontré es que el propósito es un objetivo a lograr, ¿sí? Algo muy básico. El tercero es que es una meta de cualquier plan. Más adelante esto va a empezar a tomar mucha más forma. Y el cuarto me pareció maravilloso porque el cuarto está relacionado con la etimología de la palabra. Pues propósito viene del latín propono. Pro, que significa antes, y pono, que significa crear. Es decir, antes de crear. Y podemos estarnos preguntando ¿cómo así que antes de crear? Pero esto nos revela mucho sobre el pensamiento de Dios para nosotros, el amor de Dios para nosotros. Pues hay una idea muy importante que Dios nos muestra de Él en su palabra, y es que Él primero piensa en el propósito de algo o alguien y luego lo crea. Esto es muy bonito. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero antes de eso, quiero hacer una aclaración acá, que es súper importante, y que nos la da el mismo Señor en Efesios capítulo 1, versículo 11. Bueno, Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predeterminados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ok, esto es maravilloso porque no podemos estar hablando de propósito sin saber quién lo da, ¿no? Y esto es una pregunta muy importante. El propósito no se trata de mí, se trata del propósito de Dios conmigo y en mí. Esto es algo que debemos tener clarísimo durante este tiempo que vamos a hablar sobre el propósito. Pero vamos a ver ahora sí algunos ejemplos bíblicos de cómo es que Dios primero piensa el propósito de algo o alguien y luego lo crea. Si pueden, por favor, acompáñenme en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Vale, entonces en Génesis 26 dice lo siguiente, al ver Dios tal belleza dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Ok, muchas gracias. Bueno, esto es hermoso porque si vemos el versículo 26, dice Dios, en otras versiones dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí está la idea de Dios, luego da algunas explicaciones de para qué crear al hombre, pero en el versículo 27 dice, e hizo Dios, ¿sí? Primero está toda la idea de para qué voy a hacer al hombre, ¿verdad? En la mente de Dios. Y en el versículo siguiente, en el versículo 27, pues ya lo crea al hombre y a la mujer, ¿sí? Y esto también, estos dos versículos nos dan un dato supremamente importante que debe ir antes del propósito y es nuestra identidad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso es algo que debemos tener supremamente claro porque yo no puedo empezar a hablar sobre cuál es el propósito de mi vida si ni siquiera sé quién soy. ¿Listo? Primero debemos saber quiénes somos y luego para qué vinimos al mundo. Eso es súper importante. Otro ejemplo de esto está en Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí está hablando el Señor, obviamente, antes de crear a la mujer, y Él identifica que no es bueno que el hombre esté solo y necesita ayuda idónea, el propósito de la mujer. Aquí está el propósito. Y versículos más adelante, exactamente en el 21 y 22 del mismo capítulo 2 de Génesis, dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, primero el Señor dice, ok, necesitamos ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? El propósito de por qué ayuda idónea. Y versículos más adelante, entonces, crea a la mujer y la trae al hombre. Esto es maravilloso. Y por último,
de ejemplo de esto, de que Dios piensa primero en el propósito, está Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dale, listo. Jeremías 1:5. Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di como profeta por las naciones. Ay, es maravilloso porque la palabra que inicia este versículo es antes de, ¿sí? Mucho antes de que tú existieras, de que fueras concebido, el Señor ya te había pensado. En su idea ya estaba para qué ibas a estar ahí, ¿sí? Luego dice, y te di por profeta a las naciones. Ese propósito ya había sido pensado aún antes de que tú fueras concebido. Es decir, todos los que nos están escuchando, los que están viendo esto, sí o sí tienen un propósito. Y hay una mentira muy común dentro de los jóvenes y es, tú no sirves para nada, ¿sí? No eres muy especial, no sé para qué estoy en la vida o estoy para vivir el día a día, ¿sí? Cosas que generalmente escuchamos cuando somos muy jóvenes, pero todos debemos saber que desde antes de existir en el vientre de nuestra madre, Dios ya había pensado con nosotros un propósito. Ahora quiero traer aquí lo que les prometí al principio, y es las respuestas más comunes a las preguntas que les hice. Las preguntas las voy a recordar rápidamente, eran, ¿para qué estoy en este mundo y cuál es la voluntad de Dios para mí? Pues hay dos respuestas, tristemente, que son muy comunes en las personas cuando se les hace esta pregunta, y las dos respuestas son, la primera es, no lo sé. No sé por qué estoy en este mundo y no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sobre todo en los jóvenes, ¿sí? La mayoría de jóvenes responden a esta pregunta, la verdad, no sé cuál es mi propósito ni cuál es la voluntad de Dios para mí. Y la segunda respuesta más común es que el propósito por el que están sobre la tierra se trata de ellos mismos. Entonces, estoy en la tierra para cumplir mis sueños, para tener mi carrera, para conseguir mi casa, para cumplir mis metas. Es decir, el hombre se hace el centro. Y ya veíamos antes algo muy importante y es que no se trata de nuestro propósito, ¿sí? Sino del propósito de Dios con nosotros, en nosotros. Eso es muy importante. Así que en esta segunda respuesta muy común encontraba que desafortunadamente hay mucha verdad en una frase que encontré en las redes sociales y quiero compartirles, y dice, tu peor fracaso es tener éxito en algo a lo que Dios no te ha mandado. Cierto, muy cierto. Y es cierto, nos ponemos a pensar y decimos, bueno, a veces estamos envueltos en muchas actividades, pero ni siquiera paramos para decir, Dios, ¿es esta tu voluntad? ¿Que yo esté haciendo esto es tu voluntad? ¿Es tu plan para mí en este momento? Ni siquiera nos detenemos a preguntarnos, ¿o no les ha pasado eso? Sí, sí, muchas veces es como uno está enfocado en lo que está y a veces se pasa por alto preguntarse si realmente Dios nos mandó a esto. Además porque uno a veces pierde la cabeza pensando cosas que no son o creyendo que el propósito de Dios es en lo que uno, es lo que uno quiere. O sea, como mi anhelo, mi sueño es lo que Dios quiere. Y tú puedes ser muy bueno de pronto en eso, o te puede ir muy bien, como tú decías, pero si no es lo que Dios quiere, pues realmente es fracasar de alguna manera, si no es la dirección que Dios quiere para nosotros. Así es, totalmente. Exacto, digamos como tú decías, nos enfocamos en nosotros mismos, en el yo, en el ego, de decir, yo quiero mi cosa, yo quiero mi carro, yo quiero mi casa, yo quiero mi carrera, pero como tú dices, de pronto perdemos ese enfoque de preguntarle primero a Dios si es lo que Él quiere. Dejamos esa pregunta a un lado y nos enfocamos en nosotros mismos. Pero aún así Dios es tan amoroso y tan grande que deja que nosotros mismos consigamos éxito en eso. Pero pues ya sabiendo de que, como tú dices en la frase, que es una frase muy cierta, es un fracaso que nosotros tenemos. Perdimos ese tiempo en nada. Total, así es. Y ese es el punto, que estamos literalmente, bueno, no siempre perdemos el tiempo, pero no lo estamos utilizando como deberíamos y en lo que deberíamos, ¿sí? Y surge algo que quiero compartir con ustedes también a raíz de lo que tú decías, y es, a veces puede que sea algo muy bueno, que tengamos muy buenas intenciones, que sea una habilidad en la que somos muy buenos, en la que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, aún de nuestra vida. Pero aquí también quiero dejar una idea que espero que ustedes reflexionen, y es, no porque sea bueno, quiere decir que es la voluntad de Dios para mí en ese momento.
Claro, total. Y eso es algo también muy importante, porque decimos, no, si es bueno, pues seguramente será la voluntad de Dios para mí. Si Dios es bueno y esto es bueno, pues ya, Claro, estuvo. sí, total. Uno lo Estuvo asume. el propósito. Exacto, uno asume que así es y no pregunta. Y ese es un error muy común, sobre todo cuando somos jóvenes, porque cuando uno tiene tanta energía y quiere hacer tantas cosas y quiere comerse el mundo siendo tan joven, pues cae en ese error de hacer muchas cosas, pero creyendo que todas son buenas, pero no preguntarle a Dios. Entonces, no siempre lo bueno es la voluntad de Dios para nosotros en ese momento. Sí, claro, digamos que sí es válido decir como, ok, listo, hay cosas que son buenas, pero también hay otras cosas que son correctas. Y en este caso, entender la voluntad de Dios es lo correcto y es lo que debería seguirse de acuerdo a su propósito. Total, estamos de acuerdo. Y es que es muy triste además que pasen muchos años, y yo sé que este programa también lo ven muchas personas de la iglesia en general, y es que es triste en realidad que pasen muchos años y nosotros digamos, la verdad no sé si he dedicado mis 30, 40, 50, 60 años a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí. Pero lo más importante de esto es que hay una esperanza. ¿Sí? Hay una esperanza y el Señor nos ha revelado muchas cosas en su palabra, nos ha revelado todo ya en su palabra, entre esas pues los propósitos para los que estamos acá. Así que antes de entrar a los propósitos, quiero hacer acá una acotación y es, quiero que pensemos por un momento en la Trinidad. ¿Sí? Dios es uno, por supuesto, hay un solo Dios verdadero. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque es un solo Dios, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene características particulares, aún funciones muy particulares. Y esto es maravilloso porque es lo que en realidad es Dios. ¿Sí? Asimismo funciona el propósito. ¿Cómo así? Pues hay propósitos que Dios ha dado general, o sea, para toda la humanidad, todos los que somos su creación, o sea, toda la humanidad, pues tenemos algunos propósitos. Sin embargo, Dios es tan bueno y tan amoroso que también ha hecho un propósito particular para cada uno de nosotros. Así que vamos a arrancar por ver ese propósito o esos propósitos generales a los que estamos llamados todos los hijos de Dios. El primero, si me quieren acompañar, está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, 28. Vale, entonces Génesis 28, capítulo 1, versículo 28 dice, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. ¡Wow! Esto es maravilloso, Interesante, este sí, versículo es maravilloso y además nos da muchas perspectivas de cuál es nuestro propósito en la tierra. Vamos a aclarar algunas partecitas, esto en realidad tiene mucha profundidad, Claro, total. pero obviamente por tiempo vamos a tomar algunas partecitas que nos dan mucha luz sobre nuestro propósito. La primera parte es cuando dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahí decía reproduzcanse. En otra versión dice sean fecundos. ¿Sí? Y fructificad está relacionado con que nosotros podamos dar por gracia lo que también por gracia hemos recibido. Exactamente. Y por supuesto, esto hay que decirlo, jóvenes, porque hace parte de la verdad de Dios para todos nosotros y es, hay un plan que nace en el corazón de Dios y es que podamos tener hijos para su gloria. Ser ¿Sí? padres. Ser padres, exactamente, Juan. Ser padres es un privilegio, que podamos tener generaciones que glorifiquen a Dios, que glorifiquen a nuestro Dios, ¿sí? Eso es importante. Ahora, no solamente se reduce a tener hijos físicos, sino que por supuesto también hay hijos espirituales, ¿no? Cuando damos ese fruto, pues compartimos con los demás esto de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero sí es muy importante decir que nace en el corazón de Dios que podamos formar familias, ¿sí? Bajo su voluntad y por supuesto tener hijos, dar generaciones que lo glorifiquen a Él. Y mira, Vero, que, digamos, escuché una vez un texto, una frase en la cual decía, si el mundo tiene hijos, que son muchachos que de pronto no conocen, la familia no es cristiana, pues obviamente van a estar perdidos en el mundo, andando sin una luz. ¿Cómo no nosotros vamos a tener un niño que pueda crecer en una casa con
fundamentos sólidos de Cristo y que Él pueda ser el predicador del mañana que pueda traer a todos esos niños que están perdidos en el mundo a Cristo. Entonces, si el mundo tiene hijos, ¿por qué nosotros no los vamos a tener? Claro que sí, total. Claro, total. Es verdad. Las generaciones para Cristo son necesarias y aquí también, en todo este tiempo que vamos a hablar sobre el propósito, sería muy bueno que ustedes vayan identificando cuáles han sido esas mentiras o esas cosas que ustedes han ido creyendo que de pronto chocan, por supuesto, porque la verdad trae luz, ¿sí? Que chocan un poco con lo que estamos hablando el día de hoy y podamos ir a Dios y decirle, bueno, Señor, háblame tú sobre esto que estoy escuchando. Y podemos empezar por esto de tener hijos y tener generaciones para Dios. Listo. Vamos a ir con otra parte importante y es cuando dice señoread la tierra. Señoread está relacionada con la autoridad que Dios nos ha dado sobre la creación. Y hay un ejemplo muy lindo que también está en Génesis y es cuando Adán empieza a colocarle nombre a cada uno de los animales. Esto es maravilloso porque Dios le dice, Dios crea absolutamente todo, como ya lo sabemos, pero Él le da a Adán el privilegio, la autoridad, ¿sí?, de nombrar a los animales. Y tal como Adán los llamó en ese tiempo, pues así los conocemos hoy. Y esa fue la autoridad que Dios nos ha dado a sus hijos para señorear sobre la creación. Por supuesto, bajo sus principios, no para, ya lo hemos recordado, y es no para nuestro propio beneficio, no según nuestro propósito, sino el propósito de Él. Sí, entendiendo que, digamos, nos dijo señorear en el propósito de que pues todo fue creado para nosotros, pero no con el principio de destruirlo o de consumirlo hasta que ya no haya nada más. Claro, total. Y parte de ese señorear, pues también toda autoridad tiene responsabilidad al lado, ¿no? Entonces Dios nos dice, ok, van a señorear la tierra, pero eso nos da a nosotros también la responsabilidad de hacerlo bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Es como cuando en el matrimonio Dios ha destinado que el hombre sea la cabeza, ¿sí? Y por supuesto, esto está ligado a que él esté sujeto también a Dios, ¿sí? Así mismo funciona esta autoridad. Él nos ha dado la autoridad sobre la tierra, pero por supuesto debemos estar sujetos a Él para poder hacerlo de la manera correcta. Muy bien, vamos a pasar al segundo propósito general que tenemos todos, y este es labrar la tierra. Esto suena un poquito confuso, yo lo sé, pero lo vamos a ir comprendiendo. Quisiera que me ayudaran y también ustedes, por favor, que vayan a Génesis, capítulo 2, versículo 5. Dale, lo tengo yo. Listo, Génesis 2:5. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Ok, entonces Génesis 2:5 nos dice, no había aún hombre que labrase la tierra. ¿Sí? Sí. Pero Génesis 3:23 pues ya nos da el panorama después de ese. Si nos puedes ayudar, Juan. Listo, Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Exactamente. Dice este versículo, y lo sacó Jehová de la tierra y lo sacó Jehová del huerto, del huerto del Edén, para que labrasen la tierra, o para que labrase la tierra de la que fue tomado. Sí. ¿Sí? Clarísimo, eso está clarísimo. Ahora, ¿qué es eso de labrar la tierra? ¿A qué se refiere eso de labrar la tierra? Pues labrar está relacionado, las personas que conocen del campo seguramente entenderán esto y sabrán mucho más que yo, y es, labrar está relacionado con el cultivar, con el preparar la tierra para poner una buena semilla, quitar la hierba mala que hay en la tierra para poder poner una semilla y que ésta sea fructífera donde la pusimos, ¿sí? Está relacionado con los cultivos, precisamente. Ahora, esto de labrar la tierra aplica para lo interno y para lo externo. ¿Qué quiere decir eso? La primera tierra, todos tenemos una tierra por labrar, ¿sí? A cada uno Dios nos ha dado una porción de tierra para labrar. Esa primera tierra básica que nosotros tenemos somos nosotros mismos, ¿sí? Somos la primera tierra que debemos labrar. Al interior, ¿cómo? Preparar la tierra, que es nuestro corazón, que es nuestra vida, quitar la hierba mala y poner la semilla correcta, la verdad. Primero, aceptar al Señor Jesucristo, por supuesto, y segundo, meditar, conocer, amar
la verdad que Él ya nos ha dejado en su palabra. ¿Sí? Y esto es un proceso que por supuesto necesitamos empezar de adentro hacia afuera. Labro primero mi interior y ahora sí puedo labrar la tierra exterior. ¿Cuál es la tierra exterior? Pues precisamente nuestra familia, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro colegio, la universidad, ¿por qué no nuestra ciudad, nuestra nación? Nuestros Todo círculos esto, sociales. nuestros círculos sociales, por ejemplo, nuestros amigos también. Esa es tierra que tenemos por labrar. ¿Cómo así? El mismo proceso. Tierra que vamos a limpiar, que vamos a sacar la hierba mala y a poner la semilla correcta. Esa que ya, por supuesto, antes hemos puesto, o el Señor ha puesto en nuestro interior. Entonces, esto es súper interesante porque también esto de cultivo está ligado a la palabra cultura, ¿sí? Y la cultura es todo aquello que conocemos como las ideas o la manera en la que vivimos, ¿sí? Primero creemos en algo y conforme a lo que creemos, vivimos, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Entonces, en algunas culturas o en algunos grupos étnicos históricos, pues vemos que creían que el sol era su dios, ¿verdad? O la tierra. Entonces, ¿qué hacían? Pues adorar el sol y la tierra, entronar el sol y la tierra, o a los animales, porque en eso era lo que creían, entonces de tal manera se comportaban, ¿sí? Esa es la cultura, lo que generamos de lo que creemos. Pues esto está muy ligado con esto, conforme al Dios que creemos, así mismo nos comportamos, así mismo vivimos. Y esto es precisamente la importancia de labrar la tierra, cuidarnos de que esté bien por dentro para poder impactar afuera. Ahora, ¿cómo labramos la tierra? ¿Sí? Ahora que comprendemos qué es labrar, ¿cómo es que como joven o como persona en general puedo yo labrar la tierra? Pues también el Señor no lo ha dejado en su palabra. Y está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Bueno, yo aquí lo tengo. Dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Maravilloso, Súper, sí, ¿no? sí, súper bonito. Esto está maravilloso porque el mismo Dios nos está diciendo, mira, conforme a lo que tú crees, pues así mismo vives. Como ahora tú tienes la semilla de que crees en mí, yo la he puesto en ti, pues así mismo vas a vivir. Y ahí se arranca a labrar la tierra, siendo ejemplo. No tengas en poco tu juventud. Es que soy demasiado joven para cambiar mi familia. Es que soy el más pequeñito del curso. Es que, qué sé yo, tantas cosas que pueden pensar. Sí. Pero no se trata de eso. La palabra dice, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo de, ¿sí? Que los otros sean inspirados cuando vean nuestra manera de vivir, que está obviamente relacionada a la semilla que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Esta es una manera supremamente efectiva de influir en nuestro medio, viviendo, siendo ejemplo de la manera correcta, siendo ejemplo de lo que Dios nos dejó en su palabra, vivirlo. Otro ejemplo de esto está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Cómo más podemos hacerlo? Pues bien, Mateo nos dice en el capítulo 28, versículos 19 y 20 lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta es otra manera maravillosa y todos ya la conocemos, ¿sí? Y es cuando el Señor nos dice, y hace parte del propósito de nuestra vida, y es cuando el Señor nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles estas cosas que ustedes ya han guardado, ¿sí? Entonces, cuando ya hemos labrado nuestra tierra y nuestras tierras más cercanas, el Señor dice, ahora discipulen las naciones, ahora sean ejemplo de que sí se puede vivir lo que la Biblia dice. No es solamente un libro que contiene historias súper chéveres de hombres que fueron súper valientes, de jóvenes que hicieron cosas maravillosas, no, son cosas que en realidad podemos vivir. Podemos enseñarle a otros lo que es correcto, lo que sí se puede hacer, lo que Dios nos ha enviado a hacer. ¿Listo?
Muy bien, y cuando hacemos esto, cuando logramos esto de vivir esta verdad que Dios nos ha enseñado, pues es cuando se cumple algo maravilloso que Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, y es que empieza a hacerse en la tierra como es en el cielo. Así es, exactamente. Porque la Biblia es el reflejo de eso, de cómo es en el cielo, ¿sí? Cómo se hace para el reino de los cielos. Y cuando lo empezamos a vivir, pues cumplimos esa partecita del Padre Nuestro que dice, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Listo, ¿cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Qué piensan de lo que hemos hablado? Chévere, muy interesante lo que tú has expuesto, ¿no? Mirar los propósitos de una manera genérica y también individual. Siempre apuntando hacia Dios, siempre apuntando a los sueños, que es lo que yo mencionaba al principio, a los sueños de Dios, que es lo que buscamos nosotros poder cumplir, ¿no? Muy importante eso de que primero empecemos por nosotros adentro, que Jesús empiece a transformar nuestro corazón, que nosotros nos dejemos transformar y luego que con el ejemplo, esa palabra me pareció muy bonita, que con el ejemplo los que nos están viendo puedan también ser transformados, ¿no? Que nosotros paguemos de pronto algo malo que nos hagan con amor, empezar a demostrar cosas que los demás no se esperarían y entonces los demás pues empezarían a cambiar ese aspecto. Y luego lo que dices de ya evolucionar o de pronto de salir más a cumplir esto de llevar el evangelio y de predicar también para sembrar en otras tierras, en poder cultivar lo que decías. Me pareció muy interesante ese aspecto. Ok, qué chévere. Y mira que es algo bonito porque a veces leemos el versículo de ir y hacer como por discípulos a las naciones. Primero leemos esto y queremos ya de una vez, uy, sí, Claro, vámonos voy a ir para a Francia predicar, ya. voy a ir a Francia, a Noruega, a España, Sí, no. sin haber comenzado a labrar nuestra tierra interior, diciéndolo así, para poder así mostrar un cambio. Pero aún así, habiendo, digamos, cambiado nuestro ser, el siguiente paso es nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, Nuestros vecinos. Ya cuando comenzamos a notar un cambio, digámoslo así, ya el Señor comienza a rodearse y a moverse en esos círculos sociales, ya tenemos ahora sí, digámoslo así, como la confianza y la autoridad y ya estamos conscientes de ir ahora sí a las naciones y hablar del Padre, porque digamos, ¿cómo vamos a ir, digamos a Etonia o a algún país que sea súper anticristianos a ir a hablar y que en la primera ya no sabemos qué decir? Nos preocupamos más por ir que por nosotros mismos cambiar nuestra familia o hasta nosotros mismos hacerlo. Wow, Claro, eso es total. muy importante, ¿no? Y también suele pasar mucho porque es maravilloso la pasión que sentimos los jóvenes cuando en realidad amamos a Jesús. Eso es impresionante. Pero también necesitamos ser sabios en el sentido de lo que tú decías. No se trata de ir y hacer discípulos, entonces no me quiero ir ya para otra nación, sino que en realidad se trata por tener ese dominio, esa humildad para decirle a Dios, Señor, inicia por mí, ¿sí? Quiero que tú labres mi tierra, ¿sí? Sí. Que seas tú quitando lo que hay malo en mí y poniendo esa semilla correcta. Muy chévere lo que dice. Listo. Nos vamos a ir para el tercer y último propósito que vamos a ver, general. Y este está en Isaías, capítulo 43, versículo 7, que dice lo siguiente. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Esto era un poco lo que tú decías cuando estábamos al principio y nos hacíamos esta pregunta del propósito. Y tú decías, pues para glorificar a Dios. Pues bien, la Biblia nos muestra que glorificar a Dios, para gloria suya, hemos sido creados. Ahora, hay otro pensamiento que generalmente se tiene cuando somos jóvenes, ¿no? Y es, pero este Dios que crea todo para su gloria, ¿sí? Este Dios tan egocéntrico que crea todo el universo solo para que le dé gloria a Él, ¿no? Es un poco el pensamiento que he identificado cuando hablamos esto con algunos jóvenes y ellos dicen, pero bueno, a mí ese Dios envidioso, egocéntrico, que crea todo solo para Él, pues como que no me gusta, no me parece tan chévere. Y por eso vamos a hacer una aclaración importante acá, y es, Dios no nos crea para su gloria porque Él la necesite. Es decir, Dios no necesita indispensablemente que nosotros le demos gloria, porque es que toda la gloria del universo Él ya la tiene, ¿sí? Es suya, le pertenece porque Él fue quien creó todas las cosas, ¿sí? Entonces, Él no necesita que nosotros no necesita de nuestra gloria hacia Él, sino que por amor
¿sí? Por amor, Él ha decidido crearnos para poder tener esa comunión de que conociendo quién es Él, y este es el punto, glorificamos a Dios porque sabemos quién es Él, porque conocemos quién es. Eso es supremamente importante. Y cuando descubrimos quién realmente es Dios, glorificarlo es natural en nosotros. Y se disfruta. Total, es un deleite, porque ahora sabemos que Él merece toda la gloria, ¿sí? No tenemos nada que hacer a comparación de Dios, solamente rendirle la gloria que en realidad es suya. ¿Listo? Esto es súper importante. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Lo tengo yo. Bueno, 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Maravilloso, este versículo es uno de mis favoritos. Bueno, tengo muchos favoritos, pero este es uno de mis favoritos porque la pregunta que también muchos jóvenes se hacen es, ¿cómo hago para glorificar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo en un ambiente tan hostil como, por ejemplo, la universidad, ¿cierto? Donde encontramos tantas cosas alrededor y decimos, no, esto es terrible porque yo soy cristiano y hay drogas y hay muchas cosas. ¿Cómo hago en un medio así para glorificar a Dios? ¿Cómo hago para glorificar a Dios con la ingeniería? ¿Cómo hago para glorificar a Dios con las matemáticas? ¿Cómo hago para glorificar a Dios cuando cocino? ¿Sí? Eso como que son preguntas que nunca nos hemos hecho o que nos hemos hecho porque son cosas muy, muy difíciles, ¿no? ¿Cómo hago para glorificar a Dios cuando es tan difícil? Pues 1 Corintios 10, 31 nos da la clave, ¿sí? Nos quita ese peso de encima de estarnos preguntando, no, es que no voy a poder, ¿cómo se hace? ¿Sí? Y Dios dice, si coméis o bebéis, es decir, si haces cosas tan básicas, ¿verdad? Tan sencillas como comer o beber, háganlo todo. Y esta palabra es la clave. Háganlo todo para mi gloria, para glorificar a Dios, ¿sí? Todo, todo. Es decir, ¿puedo glorificar a Dios con las matemáticas? Claro que sí, ¿sí? Todo. La palabra no dice, haz algunas cosas y otras no. Claro que sí, con todo puedo glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues precisamente viviendo esa semilla que el Señor ha puesto en mí, ¿sí? Cuando yo todo lo que hago lo vivo bajo esa semilla que Dios ya puso en mi tierra cuando la labró, pues glorifico al Padre. Cuando voy a Dios y le pregunto, oye Dios, ¿tú qué piensas de las matemáticas? ¿Para qué creaste las matemáticas? ¿Sí? Por ejemplo, es algo que, no sé, los ingenieros, por ejemplo, si hay ingenieros que nos están viendo, que sé que sí, si hay ingenieros que nos están viendo, no sé si alguna vez se ha preguntado cómo glorificar a Dios con las matemáticas, pero si seguramente usted va a Dios y le pregunta, Señor, ¿para qué creaste las matemáticas? Pues Dios se lo dirá, ¿sí? Porque Él es el creador de ellas. Y así es como se glorifica, cuando le decimos, Señor, se trata de ti en las matemáticas, se trata de ti en la universidad, ¿sí? No se trata de mí, sino del propósito tuyo a través de mí. 1 Corintios 10, 31 es muy claro y hace que veamos de manera más natural nuestra comunión con Dios todo el tiempo. Y aquí quiero decir algo que nos va a ayudar mucho, pero que también es un poquito confrontante, sobre todo cuando somos jóvenes, pero en general, y es, no glorificamos a Dios solo dentro de la iglesia. No glorificamos a Dios solo en nuestro tiempo de intimidad cuando oramos. Glorificamos a Dios en todo. Ese es su diseño. Que sea tan natural en nosotros amarlo, conocerlo y quererle darle gloria, que todo lo hagamos para Él. Eso es súper importante. ¿Qué piensan de este tercer propósito, chicos? Bueno, ¿qué te digo yo? Mira que digamos en el versículo yo lo pone digamos, así muy sencillo, no lo leo a un nivel súper espiritual, sino en todo lo que hagan glorifiquen. Es sencillo, todo lo que usted haga, hasta con las mismas acciones se pueden hacer. Una vez Johncito dijo una frase que me encantó y es, puede que nuestras mismas acciones sean la única Biblia que una persona puede leer. Que ni siquiera podamos hablar, sino que nuestras acciones reflejen el amor de Cristo. Así es. Sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Pues sí, tienes razón, como que te hace reflexionar y pensar sobre muchos aspectos, ¿no? Porque es que la palabra todo
Todo, pues Es engloba todo. muchas cosas. Yo pensaba, no sé, que cuando uno va en el bus y que la persona pasa y lo empuja a uno y uno ahí en la baranda. Entonces, no, en todo, hasta aquí, hasta en estos momentos complicados, pues hay que glorificar a Dios, hay que decir, Dios, te entrego a esta persona, la amo, aunque me cueste mucho. Ok. Entonces, pues me pareció muy interesante eso y también lo que decía sobre la ingeniería, porque pues yo estudio ingeniería. Oh, muy bien. Y, Bien, ingeniero. y en muchas clases, había una clase en particular donde decían que muchos aspectos tecnológicos y grandes infraestructuras de ingeniería se habían hecho desde la naturaleza. Entonces, habían observado a insectos, a los cucarrones, por ejemplo, a los peces, o cómo las aves pescaban, y con eso se habían fabricado cosas muy productivas para el mundo. Digamos, creo que fue en Japón, que se fabricó un tren y el tren hacía mucho ruido. Entonces lo que pasa es que cuando hay unas aves, no recuerdo qué aves, pero hay unas aves. Ok. Y entonces las aves entran y pescan, pero para que puedan pescar y los peces no se vayan, entonces su pico está hecho de una manera para que no haga ruido. Entonces entran a toda la velocidad y con toda la fuerza, pero no hacen ruido. Entonces los ingenieros de esta ciudad se basaron en el pico de esta ave para fabricar el tren, y así el tren a la máxima velocidad no hacía ruido. Entonces es muy interesante, y o sea, mis demás compañeros decían, uy, qué chévere que se pueda sacar esto de la naturaleza, pero yo lo primero que pensaba era en Jesús. No, Dios es el creador. el primer y único ingeniero por excelencia, es increíble. es. Entonces, muy interesante lo que mencionas, Vero. Qué chévere que lo puedas hacer, estaba más cerca de lo que pensábamos el ingeniero. Pero sí, es muy chévere esto porque comprendemos que Él ha sido el diseñador de todo, ¿sí? De todo. Y por ende lo podemos glorificar en todo, con todo lo que tenemos, ¿sí? Y por ejemplo, ese ejemplo que tú decías del pico del ave, pues es maravilloso porque ahí Dios está diciendo, ahí estaban, por ejemplo, la ingeniería en el pico de esa ave, ¿sí? En las manos de Dios mismo haciéndolo. Y tú lo pudiste ver ahí. Total. Entonces es maravilloso porque cuando decimos, Señor, te voy a glorificar en todo lo que haga. Y eso es uno de los pensamientos más difíciles, por ejemplo, cuando los chicos entran a la universidad y es, ¿cómo pego mi carrera con Dios? ¿Sí? Y entonces asumimos como, bueno, nada que hacer. O sea, soy ingeniero, pero pues la ingeniería me sirve para esto y Dios acá al otro lado, ¿sí? Como que pegarlo, no sé en dónde. Pero la realidad es que cuando decimos, Señor, te quiero glorificar con todo, en todo, pues encontramos esos puntos que tú encontraste. Total. Y eso es maravilloso. Ahora voy a terminar con una invitación, con un reto para todos los jóvenes y las personas que nos están viendo, que espero que lo cumplan, y es descubrir. ¿Descubrir qué? Pues como veíamos al principio o antes de ver estos propósitos, lo de la Trinidad, estos son los generales, ¿no? Estos son los propósitos generales. Ahora, ¿cuál es el reto? Que usted pueda descubrir cuál es el particular, ¿sí? ¿Cuál, según su individualidad, es el propósito de Dios con usted? Un lugar específico, dones específicos. Primera de Corintios capítulo 12 dice que Dios nos ha dado dones, ¿sí? A ti unos, a ti otros, a mí otros, a ustedes otros. Y esos dones particulares que usted tiene seguramente serán esas herramientas para su propósito particular. Así que yo quiero terminar hoy retándonos a todos, retándolos a todos a que puedan descubrir, apasionarse por decir, bueno, Señor, qué interesante esto de los generales, ahora quiero arrancar, ahora sé por dónde arrancar, pero también quiero saber cuál es el propósito particular que tú pensaste para mi vida. Total, Vero. Es muy bonito lo que nos explicaste hoy. Espero que los resilientes pues lo hayan aprovechado y se sumen a este reto que es pues, muy interesante. Es para valientes descubrir los propósitos que Dios tiene para nosotros, que por lo regular, o no, por lo regular no, siempre son superiores a los que nosotros mismos nos planteamos. Entonces, pues, gracias por este reto, por esta invitación también, y pues gracias por dejarte usar y traer esta palabra, que yo sé que pues como a ti en principio, luego a nosotros y a los resilientes que nos escuchan, pues nos va a ayudar a acercarnos mucho más a Dios. Y bueno, ya terminando esta sección viene otra cosa que nos gusta mucho, Juan,
Bueno, chicos, viene un recomendado y nos lo va a traer nuestro compañero Daniel. Entonces esperamos que sea de bendición y que les sirva para muchas cosas. Así que vamos con el recomendado. Bueno, y para hoy les tengo un recomendado pues bastante edificante, además de la Biblia que ya Vero nos comentaba, bastantes versículos que de alguna manera nos ayudaban a entender nuestro propósito, y la idea es que ustedes con la Biblia puedan buscar ese propósito y puedan entender a Dios. También les tengo este otro recomendado que a mí en lo particular me gustó mucho. Un buen amigo me regaló este libro que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Es un libro que tiene 40 capítulos, pero es un libro especial, primero porque obviamente desarrolla todo lo del propósito que Vero nos estaba comentando, pero no se lee como particularmente ustedes leerían un libro, sino que a diferencia de los demás, una vida con propósito hay que leerlo diariamente. Al principio tienes que comprometerte a apartar 40 días seguidos para que puedas hacer lectura cada día de un capítulo. Empezará primero con profundizar el tema de Dios, contándote quién es Dios, por qué Dios, y ir avanzando cada vez más hasta que empieza a hablarte sobre el propósito, sobre por qué Dios te creó, cuál es tu misión, y la idea es que puedan de alguna manera, además de utilizar la Biblia, puedan con este libro entender más a fondo su propósito y lo que Dios quiere para ustedes. Y bueno, ese es mi recomendado de hoy. También si ustedes no lo han leído, pues se los recomiendo. Ahí está, Una vida con propósito, de Rick Warren. Y bueno, Vero, gracias por habernos acompañado hoy. Lastimosamente, Juan, el capítulo de hoy, la emisión de hoy se nos termina. No olviden nuestro cumpleaños y nuestros regalos. Paréntesis. Pero bueno, Juan, vamos a terminar entonces ya nuestro capítulo de hoy. No sin antes pues agradecerle a Vero. En serio, gracias por haber aceptado esta invitación y haber traído esa palabra llena de crecimiento para entender nuestro propósito en Cristo y en la eternidad. Y pues por último, chicos, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Jóvenes Familia Manuel. Entonces, no sé si tú le quieras decir algo a los muchachos. No, con mucho gusto, qué placer estar aquí, la gloria sea para Dios. Y bueno, nada, aquí estamos siempre para servirnos como familia. Vale, gracias, Vero. No olviden ustedes, aquí abajo les queda el link de nuestra reunión en Zoom, donde podemos profundizar más acerca del tema del propósito. Si ustedes tienen preguntas que hacerle a Vero, Vero, vas a estar ahí, claro que sí, nos vas a guiar, vas a responder preguntas, y es un momento para estar como amigos, como estos sábados anteriores hemos participado. Y bueno, ahora sí terminamos este capítulo, pero ya saben, dentro de 8 días vamos a estar aquí nosotros presentando y vamos a traer una palabra espectacular que seguramente va también a ser de mucha ayuda y de mucha edificación. Entonces, ya saben, nos vemos dentro de 8 días en esto que es Resilientes.